Acompáñame al Puente, un espacio diseñado para ayudarte a descubrir el propósito de Dios para tu vida. Hola amigos, bienvenidos al Puente de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca del tema No todos los caminos llevan a Dios. Esta es la quinta parte de la serie Antes de partir y vamos a continuar. Entonces iniciamos orando al Señor. Padre, gracias, muchas gracias porque tú nos rescataste, Señor. Tu palabra dice que tú nos sacas del pozo de la desesperación, pones nuestros pies sobre peña y nos haces andar en las alturas, Señor. Hoy descansamos en esa promesa de saber que tú nos sacas del pozo de la desesperación y que a través del conocerte y entender lo que tú quieres hacer en nuestras vidas podemos salir de esas situaciones difíciles que muchas veces están en nuestro corazón, Señor, aunque otros no las vean. Damos muchas gracias por tu amor, por tu palabra y tu bondad. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, amigos, vamos a ir primeramente al Evangelio según San Juan y continuamos leyendo estas palabras que el Señor Jesús dijo a sus discípulos antes de partir. Y el capítulo 14 habla así, dice, vamos a leer del 1 al 6. Capítulo 14, verso 1 al 6 dice: No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y saben a dónde voy y saben el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amigos, el Señor Jesús quiso, antes de partir, dejarle bien claro a sus discípulos cómo llegar al Padre, porque Él había estado caminando con ellos, viviendo con ellos durante un periodo de 3 años. Durante ese tiempo sus discípulos habían visto los milagros, el poder, habían tenido esa compañía, esa cercanía, ese respaldo del Señor, pero Él estaba a punto de irse y Él estaba a punto de ser crucificado, y aunque Él sabía que Él iba a resucitar, también sabía que físicamente ya no iba a estar con sus discípulos, con sus hijos, pues que como Él les dice en algunas partes, les dice hijitos. Así que Él quería asegurarse de que todos estos principios que Él había estado enseñando durante esos 3 años y también estos consejos que Él dio al final quedaran bien arraigados en sus corazones y que ellos pudieran tener esa seguridad para que cuando Él físicamente ya no estuviera con ellos, ellos recordaran no solamente quién es Jesús, sino también dónde Él estaba y dónde ellos también como discípulos iban a estar. Y esas palabras y esos consejos y esas enseñanzas también son para nosotros, porque aunque no podemos ver a Dios físicamente, aunque no podemos ver a Jesús físicamente, nosotros tenemos su palabra, sus promesas y tenemos la manifestación de su presencia en nuestras vidas. Y Dios quiere que nosotros podamos acercarnos a Él, comprender qué tan lejos también estamos de Él. Porque amigos, hay 2 cosas principales que ocurren, digamos, al ser humano como tal, en general, sin excepciones. No hay excepciones a esta regla, es algo que ocurre a cada ser humano en particular. Y es que hay un enemigo de nuestras almas que se llama Satanás. Y este enemigo tratará de vendernos 2 ideas principales que hacen que nosotros estemos separados de Dios y que queramos vivir la vida lejos de ese camino que nos lleva al Padre, que queramos tomar decisiones apartados de ese camino, no siempre por rebeldía, muchas veces por dolor,
muchas veces porque sentimos muchas cosas que nos alejan de Dios o que no queremos saber de Dios, no necesariamente por rebeldía. Algunas cosas vienen por causa del dolor, por causa del abandono, por causa del sufrimiento. Pero todos esos sentimientos y pensamientos que se construyen a lo largo de la vida están basados en dos cosas fundamentales que ocurren en el ser humano. La primera es esta. Vamos a mirarla aquí en el libro de Génesis, en el capítulo 3, y vamos a leer la base de toda esta situación que ocurre y ha ocurrido desde el principio de la humanidad. Y dice acá, Génesis capítulo 3, verso 1 al verso 5. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Amigos, aquí están resumidas las dos cosas en las que el enemigo trabaja por siempre en la humanidad para que nosotros no encontremos ese camino o nos alejemos de ese camino o neguemos la existencia de ese camino que es Jesús. En primer lugar, es la opinión que tenemos acerca de Dios. Dice la Biblia acá que la serpiente le dijo a Adán y a Eva, básicamente que Dios no había sido sincero con ellos. Dios había creado al hombre, Dios había creado primeramente toda la tierra, los animales, las plantas, todas las cosas, y creó a Adán. Y cuando puso a Adán le dio autoridad y poder sobre toda la creación. Le dio el mandato de que él debía sojuzgar la tierra, administrarla, todo esto, y le dio una compañera, una mujer, para que estuviera con él, porque él vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Así que Dios dice la palabra que le dio una ayuda idónea, una compañera para que estuviera con él, y a ellos les dio autoridad para sojuzgar sobre la tierra, para multiplicarse y señorear. Entonces la tarea del hombre era esa. También el Señor les dio un mandamiento, les dijo que no comieran de un árbol, del fruto de un árbol, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si ellos comían de ese árbol, ciertamente morirían. Era un mandamiento, uno solo, digamos una prohibición. El resto de cosas había libertad y ellos podían hacer todo lo que quisieran porque tenían libertad de administrar el huerto, de disfrutarse el uno al otro, como estaban allí pues compartiendo ese lugar, ese huerto. Pero dice la Biblia que Satanás, en forma de serpiente, vino a decirles a ellos algo contrario a lo que Dios había dicho. Es decir, él sembró en Adán y en Eva la duda acerca de la identidad de Dios, acerca de quién era Dios para ellos. Y Eva aceptó ese pensamiento, aceptó esa identidad, aceptó esa duda y se la transmitió a su esposo y él también lo aceptó. Y ya sabemos que ellos probaron en efecto de ese fruto y la muerte espiritual vino a su vida y la muerte en muchas áreas. Entonces dice la palabra que el enemigo en primer lugar distorsionó esa imagen de Dios. Dios les había dicho que ellos debían hacer caso a un mandamiento que era no comer del huerto porque entonces morirían. Y el enemigo básicamente lo que les dijo fue, no morirán. Es decir, les dijo, Dios está mintiendo. Él les dijo, Dios miente, Dios te miente. Dios no te dice la verdad. Dios no es verdadero. Dios no te está diciendo todo. Dios está ocultando algo, o Dios no es sincero, o Dios no es real, no es genuino. Ese es el primer pensamiento que el enemigo coloca en las personas.
a través de diferentes cosas. Muchas veces los trabaja en ese pensamiento desde la tierna infancia, cuando las personas sufren algún tipo de trauma, algún tipo de dolor, o tienen que enfrentar unas situaciones muy difíciles, ya sea de hambre, pobreza, violencia, abuso, necesidad. Y entonces la persona recibe ese dolor y esas situaciones y en su mente viene un pensamiento: Dios no es real. Dios no me ama. ¿Dónde estaba Dios cuando esto me estaba pasando? ¿Por qué Dios no me defendió? ¿Dónde estaba Dios cuando mi familiar murió, cuando mi pariente enfermó, cuando pasé hambre, cuando pasé necesidad, cuando vino la guerra, cuando los violentos vinieron y arrebataron lo que teníamos, cuando esa persona en la que confiaba me traicionó, cuando yo siendo un niño o una niña vinieron y me hicieron esto o aquello, o me abusaron, o me trataron mal, o me rechazaron? ¿Dónde estaba Dios? Entonces, amigos, ese es el primer pensamiento que el diablo quiere colocar y sembrar en las personas para que ellos no quieran buscar de ese Dios, para que ellos se alejen y no quieran saber de un Dios que es en realidad amoroso, cuidador de nosotros, verdadero, siempre verdadero. Y Jesús quería que sus discípulos supieran el camino, porque el Señor sabía que en el corazón del hombre había siempre esta tentación y este ataque de perder la identidad, de perder esa identidad de quién es Dios. Y por esa razón tratamos de poner nuestra propia imagen de Dios a nuestro acomodo. Entonces, cuando la persona no quiere reconocer a Dios por las razones que ya hemos hablado, porque está dolido con Dios, porque no conoce a Dios, porque siente que Dios le falló, la persona se crea su propio Dios o busca algo que le supla esa necesidad de Dios que naturalmente tenemos todos los humanos. Algunos suplen esa necesidad de Dios con autosuficiencia. Trabajo duro, me esfuerzo y yo mismo soy mi Dios. Yo me suplo mis necesidades, yo trabajo, yo hago, yo me cuido, yo, y no dependo de nadie más. No necesito de nadie más. Algunos otros suplen ese dolor o esa necesidad y se refugian en algunas cosas mucho más difíciles, como las drogas, el alcohol o la inmoralidad, porque allí encuentran alivio para sus almas, allí alivian ese dolor, ese vacío. Algunos se refugian incluso dentro de la misma iglesia, sirviendo al Señor, supliendo como esa necesidad en el servicio a Dios. Pero muchas veces, mientras se está sirviendo, aún hay dolor en el corazón y la persona está sirviendo con dolor y todavía no con ese gozo. Y hay que ver bien cómo está nuestro corazón en el momento de estar haciendo las cosas también para Dios. ¿Cuál es esa motivación de nuestro corazón siempre? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, la segunda cosa que el enemigo siempre tratará de hacer con los humanos es distorsionar nuestra autoimagen. Entonces, dos cosas. Primeramente, distorsionar la imagen que tenemos acerca de Dios. Segundo, distorsionar nuestra autoimagen. Está aquí en la palabra. Dice la Biblia que Él le dijo a Adán y Eva: no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comas de ese fruto, tus ojos serán abiertos, serás como Dios, sabrás el bien y el mal. Amigo, esto fue una gran mentira. ¿Por qué? Porque hasta ese momento los ojos de Adán y Eva sí estaban abiertos. La Biblia dice más adelante, en este mismo capítulo, que Dios caminaba en el huerto junto con Adán y Eva, es decir, sus ojos espirituales estaban tan abiertos que ellos podían ver a Dios frente a frente,
caminaban con ellos en el huerto. Ellos no tenían necesidad de imaginar a Dios, ellos realmente lo podían ver. Estaban compartiendo el mismo lugar, en la mismísima presencia del Señor. Sus ojos estaban abiertos. Pero Satanás les dijo, no morirán, sino que Dios sabe que sus ojos van a ser abiertos si comen del fruto. Obviamente sus ojos no fueron abiertos, sus ojos fueron cerrados. Sus ojos fueron cerrados a la presencia de Dios. Ellos no pudieron nunca más ver a Dios cara a cara, ni nosotros lo podemos hacer, no pudimos, porque el pecado nos separa de su presencia y ellos fueron separados de la presencia de Dios por causa de su desobediencia y nunca más pudieron volver al Padre directamente porque ese pecado hizo una separación entre nosotros y el Padre. Segundo, Él les dijo, serán como Dios. Amigos, ellos ya eran como Dios, porque la Biblia dice que ellos fueron hechos a imagen y semejanza. Y Satanás vino a decirles que no era real, que lo que ellos tenían no era, que ni ellos podían tener los ojos abiertos y que tampoco eran como Dios, pero ellos sí tenían sus ojos abiertos y ellos sí eran como Dios. Y lo otro que les dijo fue, sabiendo el bien y el mal. Amigos, ellos conocían todo el bien, no tenían necesidad de conocer el mal. Ellos no tenían necesidad de conocer el mal. Ellos vivían en el bien, vivían en la bendición. El único que vivía en el mal era el enemigo y sus ángeles caídos. Pero la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que al final de los tiempos, cuando tengamos cielos nuevos, tierra nueva, dice que no habrá dolor ni sufrimiento. El Señor quitará toda lágrima de nuestros ojos y no habrá mal. Es decir, volveremos a ese estado inicial del huerto del Edén, que es el estado donde estaban Adán y Eva. Es decir, que el mal no hacía parte de ese estado espiritual inicial. Pero Satanás les dijo a ellos, van a conocer el bien y el mal. Y ellos no tenían necesidad de vivir en el mal y conocer el mal. El mal no existía en el huerto. El mal entró por Satanás y en el momento en que el hombre desobedeció. Y fue Satanás el que los llevó a conocer el mal, porque el mal no era la voluntad de Dios para sus vidas. Entonces, partiendo de ahí, amigos, dice la palabra, el enemigo les hizo dos males. Primero les distorsionó la imagen de que Dios era verdadero. Les dijo, Dios no te ha dicho la verdad, Dios no ha sido verdadero. Y segundo, les distorsionó su autoimagen. Les dijo, ustedes no tienen los ojos abiertos, ustedes no son hechos a la imagen de Dios, tienen que ser como Dios y ustedes necesitan ver el mal, porque el bien ellos ya lo veían. Entonces, amigo, es la misma estrategia siempre y siempre, una y otra vez, para todos los humanos. El enemigo siempre tratará, amigo, de que usted no conozca a Dios verdaderamente, que usted encuentre sustitutos de Dios, el dinero, su autosuficiencia, la felicidad que el mundo le puede ofrecer. Y en segundo lugar, que usted distorsione la imagen, su propia imagen, la imagen personal. Que usted piense que usted es de lo peor, que usted piense que usted no sirve, que algo está mal con usted, que hay algo que no está bien, que usted no puede, ¿por qué usted no es como los demás? ¿Por qué usted no se siente como los demás? ¿Por qué usted no puede ser normal? Amigo, pero la verdad es que todos los seres humanos tenemos exactamente las mismas preguntas, solamente que las suplimos de diferentes maneras. Algunos las suplen con cirugías plásticas, algunos se quieren cambiar el sexo y son hombres y se sienten como mujeres, o son mujeres y se sienten como hombres, o son hombres y mujeres y quieren sentirse como animales, porque hemos perdido la capacidad de abrazar nuestra propia identidad, aquella con la que fuimos creados. Y Dios quiere que nosotros recuperemos esas dos cosas que perdimos en el huerto. Primero, que recuperes tú la identidad correcta acerca de quién es Dios.
Y segundo, que recuperes tu propia identidad. ¿Quién eres tú? Para Dios, no para la gente. Para Dios, no para ti mismo, para Dios. ¿Quién eres tú para Él? Entonces Jesús, antes de partir, aquí en este capítulo 14 dejó escrito esto para sus discípulos, para asegurarse de que ellos pudieran encontrar ese camino hacia el Padre. Y Él les dijo, en el capítulo 14, Él les dijo, yo soy el camino. Porque Tomás le preguntó, Señor, no sabemos a dónde vas. Si tú te vas, no sabemos qué vamos a hacer. ¿A dónde vas? ¿Cómo vamos a encontrar el camino? Él les dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Acuérdense que el enemigo dijo muchas mentiras. Él dijo, yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Acuérdense que el enemigo le dijo a Adán y a Eva, ciertamente morirás. Y ciertamente murieron espiritualmente. Y Jesús les dijo, yo soy la vida. Entonces, primeramente, volver al Padre es nuestra primera misión. Es nuestra primera tarea, poder regresar a Dios. Pero para regresar a Dios tenemos que hacerlo de la forma que Él estableció. No podemos regresar a Dios a través de buenas intenciones. No podemos regresar a Dios a través de buenas obras. No podemos regresar a Dios a través de terapia, por más buenas intenciones que tengamos. No podemos regresar a Dios a través de autosuperación o enseñanzas holísticas o nueva era o energías del universo. No podemos. Hay un solo camino que Dios estableció para volver al Padre. Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Cómo puede Jesús ser el camino? Amigo, porque debemos de buscar la forma de acercarnos a Él para que Él nos muestre cómo podemos seguir cerca del Padre para que Él haga por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Amigo, el seguir a Dios no se trata de hacer una gran cantidad de cambios y cosas en nuestra fuerza para ver si nos podemos acercar a Dios. No, se trata de que tú te acerques a Dios así como estás, con tus fallas, con tus errores, con tu suciedad, con tu pecado, te acerques a Él para que Él te diga qué debes hacer con tu vida y cómo puedes ir cada día haciendo su voluntad, caminando junto a Él. Y mientras caminas junto a Él, Él hace por ti, Él hace por ti. Él te da un corazón nuevo, Él te da un corazón de carne, quita ese corazón de piedra, Él te da una nueva manera de pensar, Él pone poder en tu corazón, Él te da amor, Él te restaura tu identidad. Él te ayuda a recordar quién eres tú en Él. Él te ayuda a reconocerte a ti mismo, quién eres tú en Él, pero solo lo puedes hacer caminando junto a Él. No puedes hacer eso mientras caminas en la nueva era, no puedes hacer eso mientras caminas en tus estudios para ser mejor y ser más profesional y ganar más dinero, o ser un gran empresario y ganar mucho dinero. No puedes hacer eso mientras te dediques solo a hacer buenas obras. No puedes cambiar tu identidad y conocerte a ti mismo, porque solo Dios puede restaurar esa identidad y recordarte que tú estás diseñado para ser hecho a su imagen, a su semejanza, a que tus ojos sean abiertos y a que vivas cerca de Él y disfrutes de su presencia y de lo que Él te puede dar a ti. Eso en primer lugar. En segundo lugar, Él dijo, yo soy la verdad. Amigo, Él es la verdad. Todo lo que esté fuera del Señor es mentira. Todo lo que esté fuera de Dios es mentira. Tú dirás, pero ¿cómo puede ser? O sea, que es mentira que yo me esfuerzo y que salgo adelante. Amigo, en este sentido espiritual, sí. No estoy invalidando el esfuerzo personal. Uno debe hacer algo. Uno debe usar los dones, los talentos, las oportunidades que Dios nos da. Lo que digo no es para invalidar el hecho de que tú tengas responsabilidades en esta tierra, porque fuimos diseñados para señorear,
para ejecutar en esta tierra, para administrar. Fue la tarea que se nos dio. Eso es desde el principio de los tiempos. Pero cuando me refiero a que todo lo que esté fuera de Dios no es verdad, es que si tú no haces tu tarea de administrar tus dones, de administrar la tierra, lo que Dios te ha dado, tu familia, si tú no haces eso dentro de los principios de Dios, todo lo que tú hagas fuera de eso no va a dar buen fruto al final. Y tú estarás haciendo y construyendo muchas cosas fuera de su voluntad sin darte cuenta. Estarás validando en tu familia actitudes, acciones, cosas que no están dentro de la voluntad de Dios. Estarás validando para ti mismo pensamientos, actitudes que no son dentro de la voluntad de Dios, porque todo lo que hagamos fuera del Señor no es verdad, es mentira. Él es la verdad, y todo lo que tiene firme fundamento y que puedes construir, como dice en la palabra y como dijo Jesús, cuando construimos sobre la roca, ahondamos y construimos sobre la roca, pueden venir los vientos, las tempestades, temblar la tierra y la casa seguirá firme, amigo, porque tú has construido sobre la verdad. Jesús oró por sus discípulos en Juan 17:17 y él les dijo, santifícalos, él oró a Dios y dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Las escrituras revelan la verdad de nuestros corazones. Cuando tú lees las escrituras, tú te miras como en un espejo y tú miras cómo estás tú, qué Dios piensa y qué debes hacer para acercarte a esa voluntad. Lo que Dios quiere que hagamos, amarnos unos a otros, amar a Dios, estar con Él. La verdad de Dios nos santifica, nos hace apartados para Él. Santificar significa vivir apartado, no ser como los demás, vivir apartado. Y si tú como hijo de Dios entiendes ese principio, tú te darás cuenta que tú cuando te conviertes a Dios, cuando aceptas seguir a Dios, cuando tu conversión es una decisión personal y genuina, tú ya no puedes andar como andaban o como andabas cuando tenías a tus amigos de antes y que ya no puedes ir con ellos a los mismos lugares, no porque el pastor te lo prohíba, sino porque tú lees la palabra y entiendes dónde debes estar ahora, porque tú debes formar nuevos hábitos, y no porque esos hábitos te hagan ser mejor para que Dios te acepte, sino porque el solo hecho de estar cerca del Señor hace que tú tomes esos hábitos que vienen de Él. Ese es el orden. En tercer lugar, Él dijo, yo soy la vida. La Biblia dice que Dios, en Efesios 2:4, les voy a leer, Efesios 2 del 4 al 10 dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amigo, este y otros versos dicen que Dios, en su misericordia y en su gran amor, aunque estábamos muertos en pecado, nos dio vida de nuevo. Por eso Jesús dice, yo soy la vida, porque solamente a través de Él podemos resucitar a una nueva naturaleza. Amigo, la Biblia dice que Jesús murió en la cruz. Al tercer día Él resucitó, se presentó a sus discípulos y a más de 5,000 personas, dice la palabra. Y cuando Él resucitó y ascendió al cielo, juntamente con Él nosotros fuimos resucitados también. Resucitados espiritualmente y seremos resucitados en un cuerpo transformado más adelante, cuando llegue el momento. Pero la resurrección viene porque salimos de un estado de muerte espiritual a un estado de vida nueva. Y cuando tú decides aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador,
Cuando tú decides dar ese paso de fe, sin importar lo que tú hayas hecho, lo que tú pienses de ti, lo que piensen otros de ti, y tú decides dar el paso y creer que Dios murió por ti, Jesús murió en la cruz para ti, solo para ti, y a cada uno es una cosa personal, tú tienes que creerlo para ti, de que cuando Él murió en la cruz, murió por tu pecado, para darte libertad de tu pecado, para que Él tomara tu lugar y pagara el precio por tu pecado, no porque tú lo merecieras, sino porque Él es bueno y te quiere ayudar. Y tu tarea simplemente es recibirlo, tu tarea es aceptarlo y estar cerca, muy cerca de Él en una relación personal, para que Él te ayude a sanar, a conocerlo a Él. Y en la medida que lo conoces, más querrás estar cerca y más querrás ser como Él. Pero el papel inicial tuyo es simplemente dar el paso de fe, sin importar lo que haya pasado antes, sin importar el daño que te hicieron, sin importar esas preguntas que te puedes hacer de dónde estaba Dios cuando esto pasó. Amigo, Él ha estado ahí siempre. ¿Y por qué entonces Él permitió que esto pasara? Amigo, hay cosas que no podemos explicar, pero nunca podemos dudar de su bondad. Hay cosas que no podemos explicar como seres humanos, hay cosas que no podemos entender como seres humanos, pero nunca podremos dudar de que Él siempre estuvo ahí y que Él nos extiende la oportunidad de ser sanos, de recuperarnos de esas cosas que nos hicieron o que vivimos o que sufrimos, porque su amor es tan grande que Él envió a su Hijo único para que pudiera morir por ti y tuvieras vida eterna y estés de nuevo con Él. Y no solo vida eterna, sino también, como dice acá, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amigos, estamos llamados a buenas obras, no a malas obras. Estamos llamados a conocer el bien y no el mal, como le dijo el enemigo a Adán y Eva. Conocerás el bien y el mal. No, tú no tienes que conocer el mal. No tienes que andar en el mal para saber que existe. Tú tienes que buscar andar en el bien, saber que eres hecho a imagen y semejanza de Dios y saber que Dios no miente. Saber que tú eres valioso para Él. Y si tú hoy, amigo o amiga, que estás oyendo, has tenido luchas en tus pensamientos y has encontrado que has perdido esa identidad que tienes de Dios y esa identidad tuya, donde no entiendes por qué te pasa o por qué piensas o actúas de cierta manera, amigo, vuelve a su corazón, vuelve a Él. Solo Él te puede dar las respuestas. Solo Él, en la medida que caminas con Él, que lees su palabra, tu mente va sanando, tu corazón va sanando y tú te vas a dar cuenta que puedes. Y no importa cuánto te tardes, solo no te sueltes de Él. Te animo para que hagas esta oración conmigo si quieres acercarte a Dios, tomar este paso de fe y no volver nunca más atrás. Repite: Señor Jesús, hoy me acerco a ti con todo mi corazón. Te pido que me perdones. Me arrepiento de mis pecados y quiero una oportunidad de acercarme a ti. No sé cómo puedo perseverar en este camino, pero sé que tú me ayudarás. Me he sentido solo desde siempre. Me he sentido abandonado, aún abandonado de ti. Pero hoy quiero creer que tú nunca me abandonaste, que tu cuidado estuvo conmigo siempre a través de personas, a través de la misma vida. Sé que siempre pusiste a alguien y aún este momento está hecho para mí. Te pido que me ayudes a reconocerte como un Dios de verdad, que nunca miente, porque tu palabra es verdad. Tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida, y entiendo que nadie puede ir al Padre sino a través de ti, Señor Jesús. Dame ese camino, dame esa verdad y dame esa vida. Hoy la pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, amigos, los dejo hasta aquí. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo, los bendigo. Chao.
Acompáñame al puente, un espacio diseñado para ayudarte a descubrir el propósito de Dios para tu vida.